Hola, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy os traigo una receta que, madre mía, es que solo lo estoy pensando y ya estoy salivando. Es que, madre mía, qué cosa más rica. Un brownie jugosísimo, con un sabor a cacao increíble. Os prometo que es el mejor brownie que he probado a día de hoy. Y mi madre y mi hermano piensan lo mismo, así que no os podéis perder esta receta. No os voy a hacer esperar más y vamos a empezar ya directamente con la receta. Lo primero que hay que hacer es derretir 240 gramos de mantequilla. Yo lo voy a hacer en el microondas a máxima potencia en intervalos de 30 en 30 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajo. Ya tengo por aquí la mantequilla bien derretida, así que ahora le voy a añadir 300 gramos de azúcar. En mi caso voy a poner 150 gramos de azúcar blanca y 150 gramos de azúcar moreno, aunque si queréis podéis poner 300 gramos de azúcar moreno o 300 gramos de azúcar blanco. Añadimos también 30 mililitros de aceite de girasol y lo mezclamos muy bien con ayuda de un batidor de varillas. Si es manual, mejor. El azúcar moreno, además de aportar un toque diferente en el sabor y en el color, también va a aportar más jugosidad. Una vez bien mezclado, le vamos a añadir 4 huevos a temperatura ambiente. Yo estoy utilizando huevos tamaño L y una cucharadita de esencia de vainilla. Lo volvemos a mezclar muy bien. Pues ahora que ya tenemos la mezcla húmeda lista, vamos a añadir los ingredientes secos. Así que tamizándolo previamente con ayuda de un colador, voy a añadir 130 gramos de harina de trigo, 100 gramos de cacao en polvo y un cuarto de cucharadita de sal fina que potenciará el sabor del cacao. Ahora lo tamizamos bien. Fijaos todos los grumitos que tiene el cacao en polvo. Esto, si no lo hubiéramos tamizado, quedaría en nuestro brownie así que es muy importante tamizar. Ahora ya nos olvidamos del batidor de varillas y vamos a integrar los ingredientes secos con ayuda de una lengua pastelera. Y esto lo hacemos para que entre en el brownie la menos cantidad de aire posible, para que quede un brownie bastante compacto, súper jugosito, que va a quedar, ya veréis, de escándalo. Mirad qué maravilla de mezcla chocolateada tenemos por aquí. ¿Os dais cuenta del brillo que tiene la consistencia? Madre mía, si es que esto entra ganas de meter la cuchara y empezar a comer ya. Mira, 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 mira. ¡Wow! Como toque final, para que nuestro brownie quede todavía más jugoso y con más sabor, le voy a añadir 200 gramos de chocolate negro troceado. Esto es opcional, pero yo os lo recomiendo totalmente. Lo integramos un poquito. Y nuestra mezcla para hacer el brownie más jugoso del mundo ya está lista. Para hornear el brownie yo voy a usar este molde metálico que mide 30 por 20 centímetros y yo os aconsejo que sea un molde metálico y no de cristal, porque en estos salen mucho mejor. Y para que el brownie no se pegue, voy a forrar el molde con papel para hornear, aunque también le podéis poner un poco de spray antiadherente. Y ahora que ya tenemos nuestro molde listo, viene la magia. Yo creo que debería presentarme a Operación Triunfo, ¿verdad? Desde luego yo creo que eso de cantar no es lo mío, ¿eh? Ahora que ya tenemos puesta toda la mezcla chocolateada, la extendemos bien. Ahora vamos a hornear el brownie en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 175 grados Celsius. Y después de 30 minutos ya tenemos nuestro brownie listo. Os prometo que huele increíble. Pero antes de desmoldarlo vamos a esperar unos 15 minutitos así, tal cual está. Pasado el tiempo sacamos el brownie del molde. Y llegó el momento de cortar esta delicia. Vamos allá. Con cuidadito. ¿Escucháis cómo cruje la parte de arriba? Mira, mira. Madre mía. Ahora con cuidadito hasta abajo. ¡Ay, Dios, el chocolate! ¡Mira, mira, mira, mira! Ahora ya lo cortamos en porciones individuales. Y bueno, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Mirad qué brownie, madre mía. Cómo tiene el interior súper jugoso, la cubierta crujiente, el chocolate por dentro derretido. Madre mía, qué maravilla. Mirad, mirad. ¡Qué rico, por Dios! Yo lo tengo que probar ya porque es que no me aguanto más.
Tal y como os decía al principio del vídeo, este brownie es una pasada. Por fuera tiene una cubierta crujiente increíble, por dentro está súper jugoso, que tiene la textura como si fuera un culán, de verdad, qué cosa más rica. A mí personalmente me encantan los brownies así, que estén por fuera crujientes y por dentro súper jugositos. Pero si os gusta más el que es estilo abizcochado, lo que podéis hacer es dejarlo más tiempo en el horno. En lugar de dejarlo 30 minutos, pues lo podéis dejar unos 40 minutillos. De esta forma la masa por dentro se hace un poquito más y quedará más seco. Pero os prometo que si lo preparáis así, es que os va a encantar, es una auténtica pasada. Y si ya complementáis el trocito de brownie con una bola de helado de vainilla, de nata, de chocolate, es que, vamos, eso ya es el postre supremo. La supremacía postril. Así que espero que os haya gustado un montón esta maravilla de brownie. Y si es así, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribíos a nuestros canales si no lo habéis hecho. Y por aquí os voy a dejar más recetitas que os pueden gustar. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!